Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Arrancamos con el práctico de la semana número 6. Recordamos que para esta semana teníamos dos textos, uno de Mario Liberani sobre la revolución urbana y uno de Jean Botero sobre la escritura. Les recomendamos también que vean el video del profesor Pablo sobre esos dos textos. Muy bien, nosotros nos vamos a dedicar en este video a hablar un poco sobre la agricultura del periodo Uruk tardío y hablar sobre una expresión artística, religiosa, ideológica también del periodo como es el vaso de Uruk. En principio, ubicarnos cronológicamente en lo que tiene que ver con las fechas. Estamos hablando del 3500 a.C. al 3000 a.C. Esto es la segunda mitad del cuarto milenio. Es importante que retengamos estos datos. En lo que refiere a la fase arqueológica, como les dije, estamos hablando de la revolución urbana. Y dentro de nuestro espacio geográfico, que en este caso es la Baja Mesopotamia, estamos hablando de Uruk, la ciudad de Uruk. Vamos a dividirlo en dos, en el Uruk antiguo, que ocurre entre el 3500 y el 3200 a.C., y el Uruk tardío entre el 3200 y el 3000 a.C. Teniendo ya el espacio cronológico, vamos a ubicarnos en el espacio geográfico. Como bien les dije, hablábamos de la Baja Mesopotamia, entre los dos ríos Tigris y Éufrates, cerca de su desembocadura con el Golfo Pérsico. Y hablamos de la ciudad de Uruk. Aquí está la ciudad de Uruk, ustedes la pueden ver, pueden marcarla en sus mapas, se los recomiendo fuertemente que marquen en sus mapas todos los datos de lo que vamos mencionando, en los mapas que tienen en el cuadernillo de mapas y cronologías. Muy bien, como les comentaba, hablamos de la ciudad de Uruk, acá les muestro un par de imágenes, dibujos, esquemas. Hacia la izquierda está un esquema bastante detallado de lo que era la ciudad de Uruk y la prospección que se hizo arqueológicamente. Vemos que había una muralla, talleres y casas y todo un anillo alrededor donde estaban las aldeas, el anillo agrícola, que es lo que vamos a tratar de profundizar un poquito en este video. También vemos cerca de la ciudad el río Éufrates. En la izquierda de la pantalla una comparativa que ustedes tienen en el cuadernillo entre Uruk en su momento de esplendor en el 2900 a.C. y comparar ese tamaño de esa ciudad con el tamaño, por ejemplo, de Atenas en el 500 a.C. o Jerusalén en el 50 después de Cristo o Roma en el 100 después de Cristo. Vemos el tamaño de Uruk en el tercer milenio y vemos el tamaño de otras ciudades que a priori nos parecerían más importantes. Bueno, podemos compararlo. Muy bien, hablamos de revolución urbana como fase arqueológica y también como capítulo del texto de Mario Liberani. Generalmente para explicar la revolución urbana se resaltaba un factor como el definitivo, como el que explicaba la emergencia de este urbanismo, de esta revolución urbana. Esos factores podían ser tanto la colonización agrícola como las técnicas artesanales, el comercio a larga distancia, los centros ceremoniales, el crecimiento demográfico o factores tanto organizativos como tecnológicos. Lo que propone Mario Liberani es que veamos estos factores como un todo, como un sistema interrelacionado. Todos estos factores se explican y explican la revolución urbana en tanto están en relación con los demás. Ninguno es más importante que el otro y no hay una relación cronológica entre ellos. Lo que sí dice es que podemos organizarlos en esta jerarquía lógica. Y para él, desde donde conviene empezar para explicar la revolución urbana, desde el aumento de la productividad agrícola. ¿Por qué? Porque este aumento de la productividad agrícola conlleva la aparición de excedentes alimentarios. La población produce más de lo que logra consumir. ¿Qué se hace con esos excedentes? Esos excedentes se destinan al mantenimiento de especialistas. Ahora vamos a ver qué son estos especialistas. Pero estos especialistas, en principio, formarían parte de un polo redistributivo central. Esto es lo que nos propone Mario Liberani. Avancemos un poco más. Este polo redistributivo, esta apropiación del excedente, conlleva un salto organizativo que, ¿qué significa este salto organizativo? ¿Qué implica el salto organizativo? Muy bien, una división tajante entre la producción primaria de alimentos y las técnicas especializadas. Esa división
se da geográficamente, ubicando la producción primaria de alimentos en las aldeas y las técnicas especializadas, estos especialistas a tiempo completo, en la ciudad. La ciudad distingue a la aldea porque en la ciudad están los templos. Los templos son los centros de distribución, son los centros organizativos, son los que contienen a estos especialistas a tiempo completo, son los que obtienen a través del tributo el excedente, son los que redistribuyen el excedente. Vale decir entonces que hay una relación jerarquizada a favor de la ciudad y en detrimento de la aldea. La aldea tributa al templo, tributa en definitiva con la ciudad. Muy bien. Decíamos que estas grandes organizaciones y los miembros especializados de estas grandes organizaciones necesitan de la existencia de un excedente para poder subsistir, porque no producen su propio alimento. Muy bien. ¿Cómo conseguir el excedente? Lo que se necesita es ordenar hídricamente el territorio, que la producción agrícola se desarrolle fuertemente. En principio, la producción agrícola respondía a las necesidades de la comunidad, de tipo familiar. Por ello, el riego era por manta o por sumersión. Este tipo de riego no necesitaba grandes organizaciones, no necesitaba un control centralizado, podría hacerlo incluso individualmente, generalmente se hacía en el entorno familiar. Para poder crecer exponencialmente esa producción agrícola, se pasó a otro tipo de riego, que es el surco, que es el campo largo, es decir, a una producción agrícola de tipo más extensiva. ¿Qué características tiene el surco o campo largo? Muy bien. Bueno, aquí tenemos una imagen del campo largo. Esta imagen la tenemos en el cuadernillo. Vemos cómo funcionaba el campo largo. Esto era un tipo de riego que requería de mucha organización, que requería de una agencia central que controle tanto su funcionamiento como su construcción. Fíjense, el agua venía por aquí y era redistribuida para el riego por estos pequeños canales. Esto necesitaba de la utilización de grandes territorios. Además del campo largo, hubo otras innovaciones tecnológicas que se utilizan tanto para la construcción de estos campos largos como para trabajarlos a estos campos largos. Y el principal es el arado de sembradera. Aquí vemos unas imágenes que también tenemos en el cuadernillo. El arado, un avance tecnológico, un avance muy importante, utilizaba la fuerza de los animales. Este tipo de siembra era muchísimo más efectiva que la siembra a mano que se hacía clásicamente. Este tipo de arado permitió que los campos rindan más y que la producción agrícola crezca exponencialmente. Los números están en el texto de Mario Liberani para que lo puedan ver. También vemos en las imágenes de abajo los cilindros sellos que muestran, por ejemplo, los animales que se utilizaban, y también vemos imágenes de tributos, de los tributos que se producían ahora sí gracias a estas innovaciones tecnológicas, al campo largo y al arado de sembradera, lo que permitía que exista excedente. Por un lado vemos los trabajos que se dan en el campo, en las aldeas, con los animales, trabajando la tierra. Y luego los trabajos que se hacen en la ciudad. Ya vemos aquí construcciones, artesanías o almacenamiento. En la figura de la derecha vemos, en cambio, el proceso de la ofrenda al templo, el proceso de la tributación, el proceso de la apropiación del excedente. ¿Qué es el templo, en definitiva? En teoría, dice Liberani, es la fachada con que la comunidad se presenta ante su propio Dios. Pero la realidad es distinta. La realidad es que esa fachada es del núcleo dirigente ante la población, ante el resto de la población. Entonces decíamos que el templo se apropia del excedente. Al apropiarse de ese excedente, el templo da pie a la aparición de las clases, de una estratificación social, entre distintos grupos, los que tributan y los que no tributan, entre la ciudad y la aldea. ¿Cómo es posible que se trabaje, se sea hombres y mujeres libres que poseen la tierra y sin embargo tributen a una institución que no produce y que luego va a redistribuir, en teoría? Muy bien. Hablamos de una justificación y de una propaganda política y religiosa que explica, que justifica
y que da sustento a ese tributo, a esa ofrenda, a esa entrega de excedente. Esta justificación y propaganda político-religiosa la podemos ver en tres aspectos. Tanto en las ofrendas, como vimos en la imagen anterior, o en los cilindros sellos que vimos en las imágenes anteriores, y en las vasijas. Para ver en detalle una vasija del periodo de Uruk, el análisis del profesor Sergio Mural. Bueno, gracias Ariel. Hola, ¿cómo andan? Seguimos en el práctico número 6 o de la semana 6. Como bien decía Ariel, estos registros se pueden encontrar en varios aspectos. Nosotros vamos a analizar una vasija o lo que se denomina el vaso de Uruk, ¿sí? Este vaso mide 1 metro de alto y tiene un diámetro en su boca de 36 centímetros. Fue realizado a fines del cuarto milenio, en el periodo del Uruk tardío, entre el 3200 y el 3000. Está hecho en alabastro, que es una piedra similar al mármol, y fue hallado en el templo de Ana, donde vive la diosa Inanna, ¿sí? Una de las diosas más importantes, si no la más importante, de lo que es la Baja Mesopotamia. Y fue hallado este vaso de Uruk a fines de la década del 20 del siglo XX. ¿Qué contiene este vaso de Uruk? En sus imágenes son bajorrelieves, ¿sí? Y en ese vaso tenemos 3 registros. Los registros son las imágenes, las líneas que ustedes ven en ese vaso, ¿sí? Hay un registro superior, hay un registro medio y hay un registro inferior, ¿sí? Como se puede observar en esta imagen, que es extraída del vaso de Uruk, ¿sí? Es lo que son las imágenes que están en la circunferencia de ese vaso. Vamos ahora a empezar a analizar el relieve inferior. ¿Qué tenemos acá? En primera medida el agua, ¿sí? Que es lo que está más abajo en ese relieve. Y después vemos plantaciones. ¿Plantaciones de qué tipo? Bueno, plantaciones de lino y de cebada, que son así como se manifestaba en la imagen los diferentes tipos de producción, ¿sí? Luego, en la parte de arriba de ese registro inferior, tenemos el aspecto de la ganadería. ¿Qué animales tenemos allí? Bueno, el carnero, o los carneros, por un lado, y las ovejas, ¿sí? Por lo tanto, ya acá nos está demostrando la actividad que se realizaba y cuáles eran los frutos de esas actividades que se realizaban, tanto en la actividad agrícola como en la actividad ganadera. El registro nos está mostrando eso. Ya, ¿qué podemos recuperar de esa fuente? Que es una fuente pictórica, una imagen, una iconografía. Bueno, ya sabemos qué se produce. Primer dato que rescatamos. Luego tenemos aquí una entrega de ofrendas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo vamos a ver en el registro que sigue. Pero en principio tenemos hombres desnudos, como verán, y con la cabeza rapada. La imagen esa del relieve nos indica que su cabeza está rapada y que cada uno de estos hombres está llevando una vasija diferente, por lo tanto, un producto diferente. Es decir, acá tenemos un registro de la producción y de cómo es esa entrega de la producción, para llegar al registro superior. Y acá lo que tenemos es la entrega, es un registro de doble entrada, en donde uno da y otro recibe. Aquí tenemos a este hombre desnudo, rapado, entregando su producción a la diosa del templo. Esa es la figura de la diosa Inanna, ¿sí? Recuerden que el vaso se encontró en el templo de esta diosa, de esta divinidad. A su vez, tenemos funcionarios
¿Cómo sabemos que son funcionarios? Porque tanto los funcionarios como la diosa están vestidos. Y ahí está marcando la jerarquía estatal, la jerarquía de superioridad social. El funcionario, la divinidad y todo lo que esté relacionado a ella están vestidos y están en un estrato superior a aquel que está desnudo, que es el que entrega la ofrenda. Después lo vamos a analizar un poquito más en profundidad. Luego aquí vemos un atuendo, una manta que está sosteniendo este funcionario. Se infiere que al gobernante de turno, al sacerdote principal de ese templo, del templo de la divinidad Inanna, del templo de Eanna. Lo que se está llevando adelante aquí es la entrega de una ofrenda, de ese excedente que bien nos explicaba Ariel, ¿sí? Puesto en una vasija, ese excedente que sobró de la comunidad, entregado a esa divinidad como ofrenda. Y aquí la recopilación de esa ofrenda que fueron entregadas por, como vimos en el relieve anterior, varios hombres. ¿Sí? Entonces, fíjense que a partir de un documento nosotros podemos extraer varios datos. Lo que se produce, la acción, la entrega de una ofrenda, empezar a analizar las jerarquías entre lo vestido y lo desnudo, ¿sí? ¿Qué tipo de producción se entrega? Entonces, tengamos en cuenta esto, no para saber si esto sucedió de verdad y si es que estos hombres entregaban, sino lo que nosotros tenemos que empezar es cómo empezar a leer el documento que nosotros tenemos. Nosotros vamos a empezar a trabajar con fuentes. Bueno, ¿cómo empezamos a leer estas fuentes? Con lo poco que tenemos. Producción, ¿de dónde sale la producción? ¿De qué actividad agrícola ganadera? ¿Se entrega? ¿Cómo se entrega? ¿Sí? Y el proceso de la ofrenda. ¿A quién se entrega? Ahora vamos a ver el tema de las jerarquías. Como dijimos, aquí hay una relación, una entrega de una ofrenda de un hombre desnudo hacia la divinidad que está vestida. Esa es una relación, como dijimos, de jerarquía, en donde uno está por encima de otro. El que está por encima está vestido. Y lo podemos encontrar en otros registros, no solo a partir de este análisis. En el contexto ritual, que es este que estamos viendo, lo vemos en otro momento con la divinidad Enlil, también entregándose ofrenda, y ese que entrega la ofrenda está desnudo. Pero también lo encontramos en el contexto bélico, ¿sí? Aquel que vence, ¿sí? Aquel que vence a través de la guerra, de la violencia, ¿sí? Está vestido, y el vencido siempre aparece desnudo. Superioridad, el vencedor vestido hacia el inferior, el derrotado, que está desnudo. Salvo aquí que el contexto es erótico, entonces aquí aparece la desnudez en su completud. Pero cuando nosotros queremos ver jerarquías, o cuando ellos querían demostrar esas jerarquías, el superior siempre vestido al inferior, siempre desnudo. Es decir, hasta acá lo que nosotros pudimos analizar del vaso de Uruk, teniendo en cuenta ese contexto histórico, ¿sí? En esta fase de revolución urbana. Y ya lo que se empieza a hallar arqueológicamente y qué fuentes nosotros empezamos a tener para poder empezar a trabajar y analizar este periodo. Como siempre, cualquier duda nos consultan, tenemos todas las vías dispuestas para despejar aquellas dudas que tengan sobre tanto este video o los demás. Bueno, nos vemos entonces en otros videos. Saludos.